Buenos días a todos, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a la capacitación de riesgos biomecánicos. En este momento voy a comenzar a llamar lista para los compañeritos de planta, ¿vale? Para que se den pendientes. Juan Carlos, Presente. listo. Yuli Fernanda, Buenos días a todos presentes. Alessandra Abella, Buenos días para todos, presente. Germán Barragán, Germán Barragán, Germán Barragán, Presente, capítulo. Buenos días. William Camilo, Presente. Edgar Jairo, Edgar Jairo, César Alexander, Presente. Wilson Afranio, ahí lo veo. Aldemar, Castillo, Presente. Luz Nelly, Presente. Presente, querido profesor. Carlos Fernando, Días, presente. Renzo está en vacaciones, Osneider, Presente. Sandra Patricia también está en vacaciones, Nelly Patricia, Cubillos, Muy buenos días, presente. Laura está en Vivian en auditoría, Jorge Dixon está por acá, o todavía está en comisión. Carlito Rodríguez presente. Me Sí, estoy ya conectando lo hasta ahora, ¿vale? Gracias. Vale. John Freddy Gómez, Buenos días a todos, presente. y Alfonso, Buenos días para todos. Buenos y Ana días Marcela para León, todos, presente. Buenos días, presente. Julito, Alberto, Buenos días para todos, presente. Yolanda Isabel, Bendecido días para todos, presente, Carlito. Yolanda Mejía, Buenos días para todos, presente. Andrés Mauricio, Andrés Mauricio, Presente. Diana Milena Muñetones, Presente. Buenos días, presente. Carol Tatiana, Presente, presente. Buenos días, presente. Jorge Yesid Pardo, Jorge Yesid Pardo, no la facho. La doctora Marta Ruth, Presente. Claudia Lorena está en vacaciones. Diana Patricia Poveda, ahí está. Decir ya entró, para que lo marques, por favor. Ok, listo. La doctora Helen Pulgarín. Doctora Helen. Diana Yamile Rodríguez. Carlitos, la doctora Helen está en unos exámenes médicos. Soy yo. La doctora Jimena. Doctora Jimena. Ahí la veo. Doctor Miguel Ángel Sánchez. Buenos días, presente. Wilber Yesid. Va para Tocaima, Carlitos. Gracias. Nelly Tiana. Buen día, presente. La señora Luz Dari. Presente, buenos días. La doctora Constanza Mónica Vargas. Sí, buenos días. Juan Camilo Vázquez. El doctor Juan Camilo Vázquez. El doctor Wilson Horacio Zamora.
El doctor Wilson Zamora. Presente. Y Dercy Zárate. Y con eso Buenos días, presente. pues terminamos la lista de los funcionarios. Muy amable, gracias. Doctor Carlos, yo también estoy ahí conectado, Jessy Pardo. Sí, señor, ya lo había puesto. Tranquilo. Ya, pues ya, doctora Marina, ya. Marina, ya estás en pantalla. Está sin audio. No me escuchan. ¿Me escuchan ahí? Sí, pero tienen varios dispositivos sin manos libres, por eso se escucha ese retorno tan horrible. Es que no funcionan estos momentos, no funcionan estos, o sea, sirven en el equipo de allí, pero en este. Les recordamos, compañeros, que mantener los micrófonos en silencio, las personas que no vamos a hablar, si son tan amables. ¿Ahí sí me escuchan, compañeros? Sí, señora. Gracias. Bueno, buenos días a todos nuevamente. El día de hoy vamos a dar continuidad a nuestro programa de capacitación y el día de hoy vamos asociado al riesgo biomecánico, donde vamos a contar con la participación de la doctora Olga Gamba, que nos va a dar una charla de higiene postural. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. ¿Ahí me están escuchando? Muy buenos días. Sí, señora. Sí, señora. Buenos días, señora. Perfecto. Muchas Buenos gracias. días. Buenos días. Bueno, muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Olga Gamba. Soy terapeuta ocupacional, especialista en gerencia en riesgos laborales y seguridad de salud en el trabajo. La idea de hoy es que los vengo acompañando para trabajar todo el tema que tiene que ver con higiene postural. Es supremamente importante que nosotros conozcamos sobre este tema, más allá de los elementos o de la interacción que tengamos, nos vamos a dar cuenta todo lo que compone la higiene postural, y no solo dentro de nuestra jornada laboral, sino también desde nuestro diario vivir, tener algunos tipsitos bien importantes que podemos implementar. El objetivo de la charla también es que no me siente aquí solita dándoles como una cátedra de todo lo que también podemos encontrar en el internet, sino que lo hagamos de manera de intercambio y amena. Entonces voy a cerrar mi cámara para no distraerlos con esta hermosa cara y si podamos entrar en materia realmente lo que nos atañe al día de hoy. Entonces, la higiene postural. El objetivo es dar a conocer el concepto de higiene postural, los factores que influyen en la postura, sus riesgos y qué métodos de control tenemos a la mano para mejorar nuestra higiene postural. Entonces vamos a empezar con un jueguito. ¿Cierto o falso?
o verdadero o falso. Y vamos con una primera pregunta. Ahí, todos pendientes. ¿Es cierto o es falso que existen tres posturas? ¿Cierto? Verdadero. Cierto, verdadero, sí. ¿Quién más dice? ¿Alguien que Cierto. diga falso? Cierto. Sí. Verdadero. Verdadero. No sé. Bueno, pues vamos a ver qué nos dices. Pues, imagínense que hay más de tres posturas. Hay muchas más, pero las que más O sea, es tenemos falso. interacción es falso. O sea, que con las que mayor interacción tenemos en nuestro diario laboral es sentado, de pie, algunas veces tenemos actividades acostado, arrodillado y acuclillado. En nuestro caso, la mayoría, ¿cuál sería la postura prolongada que tenemos? Sentado. Sentados. Muy, muy bien. Es una postura prolongada y ya ahorita vamos a verla. Siguiente pregunta. ¿Es cierto que son 28 vértebras en el cuerpo humano? Falso. Creería que falso. Cierto. Falso, cierto. Falso. Falso, Cierto. cierto. Falso. Falso, Tatiana, muy bien. O Pues sea, que déjenme gana el decirle, falso. vamos a ver, déjenme decirle que es falso. Son 33 en total. Y vamos a verlas acá. Ya supimos que son 33. Ahora, de esas 33, ¿es cierto que son 5 tipos de vértebras en el cuerpo humano? Sin revisar internet. ¿Cierto o falso? Verdadero. Cierto. Yo creo que es falso. Verdadero, cierto. Alguien dice que es Cierto. falso. Cierto. Cierto. Sí. Cierto. Pues sí. Verdadero. Muy bien. Me encanta, qué grupo tan participativo. Nunca he tenido un grupo tan participativo como ustedes. Pues sí, son 5 clases de vértebras en el cuerpo humano. 7 son cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, el sacro que está fundido por 5 y el cóccix que está fundido por 4. Es decir, y las voy en esta siguiente filmina, como nosotros estamos viendo al señor, al muchachito, nosotros mismos, esta sería nuestra postura ideal, nuestra posición ideal. Y por ello, la columna tiene unas curvaturas, si se dan cuenta, no es totalmente recta, ¿cierto? Porque no nos daría la compensación para el movimiento. Y ella se divide esas 30, ¿y qué dijimos? 33. Ajá, 33. estos 33 se dividen en 7 cervicales, en 12 torácicas, en 5 lumbares, el sacro y el coxis. Entonces, es importante que nosotros veamos esta filmina y veamos esa estructura y ya vamos a ver por qué es la importancia. Y estas vértebras están separadas por algo que son los discos intervertebrales. Por ello, es importante la columna. Entre varias funciones que tiene la columna, es sostener el cuerpo, es permitir el movimiento, es contribuir a mantener estable el centro de gravedad y proteger la médula espinal. Entonces, dentro de los ejemplos que yo siempre coloco, porque para nosotros que no estamos familiarizados en el cotidiano con la médula espinal, todos nos hemos comido en algún momento el huesito del pescuecito del pollo, ¿verdad? Y si uno le hace como lo parte, en la parte de adentro encuentras la médula espinal. Es lo mismo que nosotros tenemos en la columna. La columna lo que nos ayuda es a recubrir la médula espinal. Por allá hay alguien con micrófono abierto, gracias. La médula espinal, la columna nos ayuda a proteger esa médula espinal y la médula espinal es importante porque es todo nuestro sistema nervioso central. Es la que conecta la sensibilidad y la funcionalidad tanto de los órganos como también la sensibilidad para el movimiento. Es decir, que en esta filmina les voy a mostrar
realmente cómo está compuesta nuestra columna y por qué cada pedacito de la columna, cada espacio, cada disco, cada componente tiene una función importante. Por ejemplo, los ligamentos que están en la parte posterior son los que nos permiten la estabilidad, ¿cierto? El disco intervertebral, el que está, ahí está en azulito, que está entre cada vértebra, entre vértebra y vértebra tenemos un disco intervertebral, es el que nos permite la amortiguación, ¿cierto? Y los músculos son los que nos permiten la movilidad. Entonces, ese todo, y por dentro va la médula espinal, que es el sistema nervioso que nos controla y regula la mayoría de las funciones del cuerpo. Por eso es tan importante nuestra columna vertebral. Esta columna, como les mostraba antes, está formada por curvas fisiológicas, que ya las vimos, que son las cervicales, las torácicas y las lumbares. Y estos discos intervertebrales son los que nos dan la amortiguación, los ligamentos la estabilidad, los músculos la movilidad, y todos ellos son los que nos componen lo que conocemos como postura. Es decir, que la postura es la relación de las posiciones de todas las articulaciones corporales con la disposición de las extremidades y el tronco. Vamos con otra preguntita. ¿La escoliosis es una enfermedad asociada a una mala postura? ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Es cierto. Cierto. Verdadero. Muy, muy bien. Exactamente. La escoliosis es una enfermedad asociada a una mala postura y nos da un dolor, nos puede dar contractura, nos puede dar también otro tipo de enfermedades asociadas a la columna, están las hernias discales. Y acá en esta filmina les voy a mostrar qué es una escoliosis. Y ustedes, sin ser médicos, sin ser terapeutas, podemos darnos cuenta, y ahí donde están sentaditos, pueden hacer un examen muy, muy rápido y detectar si tenemos escoliosis. Entonces, un ejemplo, voy a ver si puedo abrir mi cámara por acá, y les voy dando ejemplos de la vida cotidiana, cómo nosotros en nuestro diario vivir podemos ver si de pronto ya tenemos una escoliosis y de dónde viene. Entonces, la compañera de trabajo que utiliza el bolso más hacia un lado, ¿cierto? Y que carga, mejor dicho, 1000 cosas, pues ya empieza a hacer estas compensaciones. Entonces vemos un hombro más caído y el otro más arriba y ya empezamos a hacer una escoliosis. Ese es un ejemplo. El compañerito que en su diario vivir el sábado se va a hacer mercado y es el fuerte y se trae las bolsas enganchadas de esta manera solo en una mano, porque esta sería la forma, solo de una mano, pues ya empieza a hacer una escoliosis, una descompensación. El compañerito que no se sienta derecho frente a la pantalla, sino que gira su cuerpo, empieza a hacer también una escoliosis. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ya podemos empezar a mirarnos nosotros mismos si realmente estamos haciendo una escoliosis. Seguimos con nuestra presentación. Y acá vamos a hacer un juego de concéntrense. Es decir, que vamos a levantar la mano o decimos 2 números al tiempo y voy a darle el giro y me van a decir si coinciden las filminas a qué corresponde. Entonces, los escucho. 1 y 10. 1 y 10. No son, las vamos a volver a tapar. 7 y 3. 1 y 4. A ver, el 7, dijo el compañero, y el 3 tampoco, las vamos a volver a tapar. 3 y 10. 6 y 10. 6 y 10. 6 y 10. Muy 3 bien. y 10. Muy bien. ¿Y esa a qué haría referencia? A posturas mantenidas y prolongadas, a posturas que aumentan las curvas fisiológicas, a grandes esfuerzos o pequeños pero repetitivos, movimientos bruscos, grandes esfuerzos. Muy bien. A la número 3, Gracias. grandes esfuerzos. Muy bien, listo. ¿Qué otras fichitas les destapo? El 4 y el 6. El 4.
¿Y el 6? No, ya habías... El 1 y el 6. El 1 y 6. 6. El 1 y el 6. Muy bien. ¿Ese a qué haría referencia? Posturas mantenidas prolongadas. Posturas Mala mantenidas y postura. prolongadas y malas posturas. Muy bien. ¿Qué otros números les destapo? El 9 y el 5. El 9 y el 5. No. No. El 5 y el 7. Muy bien, qué buena memoria. 5 y 7. ¿A qué haría referencia? Grandes esfuerzos o pequeños pero repetitivos. Muy bien, gracias. ¿Qué otros números? El 8 Y el Sí. 2. y el 4. Y el Muy 4. bien, sí, El 4. señor. ¿A qué haría referencia? Haría posturas mantenidas y prolongadas. Puede ser, pero también ¿cuál? Pero también la 3. La 3 también. Sí, exacto. La 3 también, porque si todo el día digitamos, esos son movimientos repetitivos. Y de últimas nos queda la 2. Adivinamos el 9 y el 2. Muy bien. ¿Esta qué también qué sería? ¿Movimientos bruscos? No, posturas No. mantenidas y prolongadas. El 1. Sí, posturas mantenidas y prolongadas, El 1. pero ella sí adoptando Posturas medianamente que una aumentan las buena curvas. postura. Posturas que aumentan las Exacto. curvas Fisiológicas. ¿Por qué? porque ella es la que da escoliosis de acuerdo a la postura que tengamos sentadas. Sí, y también porque su superficie, su pantalla no está al borde superior de los ojos. Ahí vamos aprendiendo tipsitos. Entonces, las posturas mantenidas y prolongadas, como la vimos, posturas que aumentan las curvas fisiológicas, como esta, grandes esfuerzos a pequeños repetitivos, como esta, y aquí va la del teclado, sala de digitar, movimientos bruscos o que adaptamos posturas forzadas, porque estamos trabajando en planos, aunque no es actividad propia de ustedes, pero a veces adoptamos posturas forzadas, es decir, que trabajamos en planos mayores a 1.30. Voy a poner el ejemplo si de pronto está aquí la compañera que archiva. Entonces la compañera que archiva todos los documentos en plano 1.30, pero no usa el banquito, que ese sería como la ayuda en este momento. Listo. Seguimos con otra de concéntrense. ¿Qué numerito les destapo? 1 y 6. 9. 1 y el 6. Vamos a ver. No. 5 y 8. 5 y 8. No. 7 y 3. 10 y 8. 8. Muy bien. Entonces, eso, por favor, me ayudan a decir una norma correcta para montar bicicleta. Los compañeros que se desplazan en bicicleta. La elongación de la rodilla con el sillín. Sí. Muy bien, muchas gracias, Edith. Exactamente. Debemos tener, aparte del casco que hace parte de la seguridad, acá estamos hablando de la parte de higiene postural y de ergonomía, la elongación, sí señor, la rodilla, la posición de la rodilla y mi cadera y mi espalda, mi parte de la columna. ¿Qué otro número les destapo? 5 y 4. 5 y 4. No, las 5 con la... El 7 y el 3. El 7 y el 3, ¿seguras? 4 y 7. 4. 4 y 7. Bien. 4. Entonces, una norma para cargar maletas y bolsos. ¿Cuál sería la norma que conocemos? ¿Conocemos alguna norma? Bueno, la recomendación cuando utilizamos maletas y bolsos, por lo general, es que lo utilicemos
con miembros superiores al tiempo, que el peso, como está en la figurita, vaya centrado. Muchos de nosotros colocamos el botilito del agua a un solo lado. La idea sería irlo rotando, o la sombrilla, porque eso es lo que, como les hablaba anteriormente, pues nos puede dar una escoliosis. ¿Qué otro numerito les abro? 9 y 5. 9 Y 6, 6, 6, 6, 6. Ahí. 9 y 6, listo. 9 y 6. Una norma para sentarnos correctamente, ¿cuál sería? La postura. Postura recta de la El ángulo. Espalda. La espalda pegadita contra el espaldar de Espalda la silla. recta. Esa sería espalda recta. Otra sería que los pies estén sobre la superficie, o si medimos entre 1,55, pues ya necesitamos apoyapiés y no estemos como el de la filmina, con los piecitos encima de las rodachinas. Otro numerito. En números. 1 y 5. 1. ¿Seguras que el 5? No, el 5 no. El 3. El 3. No, el 3. El 5. El 2 y el 5. 3 y 5. El 2 y el 1. 5, muy bien. El El 3 y el 3 y el 5. 5. El 2 y el 1. Vamos por parte. El 3 y el 5, ¿qué nos puede decir? Una norma correcta para cuando nosotros dormimos. ¿Qué debemos tener en cuenta para cuando nosotros dormimos? La altura de la almohada. La altura de la almohada. Tener un buen colchón, la ubicación, que lo vamos a ver ahorita en las últimas diapositivas, cómo sería para el cambio de posición. Y el 1 y el 5 es toda la parte el 1 y el 2, perdón, toda la parte de cómo nosotros cargamos nuestros bolsos, que ya lo habíamos tocado. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, señora, buenos días. Buenos días. Referente a la postura para dormir, aconsejan colocar una almohada en medio de las piernas. Sí. ¿Bueno? Es bueno, sí. Ya ahorita lo vamos a ver en la última filmina. Sí, Sobre todo cuando se duerme solo. Solo acompañado. Una pregunta. En vez de la almohada dormir entrepiernado. Una pregunta, ¿cómo hace uno para saber que, digamos, eso que tú decías de que uno carga mal la maleta, la cartera, el mercado, saber que uno está empezando a sufrir escoliosis? Ya la vamos a ver en una filmina, pero te voy a decir un truco. Ustedes se pueden parar frente al espejo, ¿cierto? Y empezar a mirar que sus hombros ya no están alineados. Esa es una de las, digamos, sin hacer un chequeo médico profundo, esa es una de los signos que podemos ver, digamos que a vista, que ya tienes un hombro más arriba, o sea que ya estás desalineando, que en la parte cervical ya vamos a empezar a tener curvatura, ¿cierto? O en la parte dorsal o lumbar. Entonces, lo conocemos a los compañeritos que ya empiezan a caminar como paticos, es decir, que sacan el pecho, ¿cierto? Que ya están haciendo una lordosis, que ya como los jorobados de Notre Dame, es decir, que ya se encurvan, y eso ya nos empiezan a dar indicios de que empezamos a tener dificultades. Y otra preguntita, qué pena. ¿Y tiene uno de pronto como algún dolor específico? Es que lo que pasa es que, digamos que una de mis hijas tiene un poquitico de escoliosis y ella, obviamente los maletines del colegio los cargan terrible y ella a veces dice que le duele, digamos, un hombro más que el otro. Entonces, por eso te preguntaba que si de pronto tiene uno como algún dolor específico o algo así. Sí, empiezan a doler las articulaciones más grandes, es decir, el hombro, es decir, el codo, es decir, también la parte baja, la parte lumbar o la parte torácica. Claro que sí, y más como acabas de referenciar, nosotros cargamos en las maletas como si nos fuésemos de viaje todos los días. Entonces sí hay que empezar a hacer una conciencia que en el bolso debemos cargar lo que necesitamos en nuestro cotidiano.
porque eso también nos va a aumentar las curvaturas fisiológicas. Gracias. Bueno, entonces ahora vamos a ver con las posturas mantenidas. El mantenimiento de una misma postura, así sea la correcta, en nuestro caso que es la sedente, por periodos de 2 o más horas, son posturas biomecánicas y fisiológicamente forzadas, como, ya que no las debemos hacer por más de 20 minutos, la de rodillas y la de cuclillas. Para nuestra actividad no aplica, pero sí es importante tenerla en cuenta, porque a veces tenemos que recoger archivos o documentos y duramos más de 20 minutos en el piso y pues nos parece no. La idea es que no sea más de 20 minutos y cambiemos la posición. La postura prolongada es la que en la jornada la tenemos más del 75% de nuestra jornada laboral. Es decir, que nosotros tenemos, me voy a volver, postura mantenida y postura prolongada. Y nuestra postura que desarrollamos nuestra actividad es la sedente. Ahora sí vamos a entrar en materia. Lo que hablábamos antes era un esbozo para poder entender qué es la higiene postural. ¿Alguien me puede decir qué es higiene? Supongo que son las buenas prácticas de sentarse y de levantarse y de acostarse. Ajá. Ahí ya estamos diciendo higiene postural, pero solito, ¿qué es higiene? Salud. Solito. Salud, sí. Limpieza. 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 Aseo. Hábitos. Entonces, nuestra higiene es lo que nosotros hacemos cada mañana. Nuestros hábitos, buenos hábitos de aseo, buenos hábitos de nuestro espacio, en nuestro entorno de la casa, en nuestro entorno laboral. Eso es la parte de la higiene. Pero la higiene postural consiste en utilizar adecuadamente cada segmento de nuestro cuerpo previniendo lesiones osteomusculares. Es decir, que si yo utilizo cada segmento, mi cabeza, miembros superiores, la columna, miembros inferiores, estoy previniendo lesiones osteomusculares. Es darle un buen adecuado uso a esos segmentos. Pero pues si no conocemos, no los vamos a saber usar. Entonces acá vamos a hablar un poco de esas posturas y los efectos. Cuando nosotros tenemos una postura estática, de pie en el mismo sitio, que no nos aplicaría, podemos tener varices, dolor lumbar. Cuando estamos sentados sin respaldo o en una silla inadecuada, podemos tener fatiga muscular, lumbalgias en general. Cuando estamos sentados de frente, ¿sí?, sentados o de pie frente a plano de trabajo alto, lo que les hablaba de 1.30, podemos tener fatiga y dolor en hombros y codos. Cuando estamos sentados o de pie frente a plano de trabajo bajo, es decir, todo el día recogiendo cosas, podemos tener fatiga y deterioro de los discos intervertebrales. Cuando estamos con los brazos extendidos, delante, en alto o hacia los lados, que no es nuestro caso, pero sí es importante tenerlo, podemos tener lesión de hombros. Entonces, no es solo estas actividades, estas posturas estáticas durante nuestra jornada laboral. Hay que revisar también las actividades que realizamos en casa. Y voy a hacer un ejemplo. Nosotros lavando la loza, ¿sí?, de pie, en un plano que no es el plano medio, sería 90 centímetros, sino que el señor hizo o más baja la poceta o más alta la poceta, no estaríamos en un plano de confort y eso también nos podría dar fatiga y dolor en los hombros. Sujeción inadecuada de herramientas que no nos aplica, pero nos puede dar inflamación de tendones o síndrome de túnel del carpo. Ahora con las posturas dinámicas, como la buenos días. Hola, Belia, ¿cómo estás? Al movilizar cargas, nos pueden dar distensiones, desgarros y hernias discales. Movimientos manuales repetitivos, que sería nuestro caso por procesos de digitación, nos puede dar inflamación de tendones y síndrome de túnel del carpo. En esta diapositiva era un poquito lo que les decía, que de pronto podemos ver compañeritos o nosotros mismos ya con deformidades de nuestra columna. La primera filmina nos da las curvas correctas, o sea, como es nuestra columna, es normal que tenga unas curvaturas mucho más prolongadas hacia adelante o hacia atrás.
Lo que no es normal es como esta, y esta es la hipercifosis, es decir, como el jorobado, ¿sí? Esa es una hipercifosis. Una hiperlordosis, es decir, que caminamos como patico, como sacando la cola y sacando también el estomaguito. Las anteroversiones de pelvis y las retroversiones de pelvis no se alcanzan a visualizar, no hay cambios, digamos que a plena vista, pero sí cuando vamos al médico y nos hacen un examen profundo lo podemos ver. Y la última, ¿sí? Esta última, ¿cuál sería? Sin ser expertos, ¿cuál sería esta? La escoliosis. La escoliosis, ¿sí? Entonces ya empezamos a ver también que los pliegues de atrás se nos ven, que los hombros no están asimétricamente, que el codo ya está caído, que la cadera tiene que hacer una compensación, ¿cierto? Es decir, sube un poquito la cadera de un lado y del otro lado baja. Entonces, una correcta higiene postural no empieza en mi puesto de trabajo, empieza desde casa. ¿Y por qué desde casa? Porque tenemos también actividades como el descansar, como lo hablábamos ahorita, que al estar acostado, como lo dice el muñequito, deberíamos estar como el que está en verde donde les estoy señalando. Con una buena almohada, muchos de nosotros dormimos casi sentados. No es recomendable porque estaríamos aumentando la curvatura cervical. La almohada es tener entre 15 o 20 centímetros, una almohada que me dé el confort cervical, que no sea tan dura ni tan blanda, que pueda ¿Podría hacer decirte el algo? ángulo. Dime. Depende, porque, por ejemplo, conozco a una persona que le recomiendan que duerma casi sentado porque tiene apnea. Claro, acabas de decir algo, si tiene un componente médico, ya sea pulmonar o articular, ya el médico tratante es quien te da las recomendaciones. Lo que hablamos acá es desde la parte preventiva, teniendo en cuenta que ninguno de nosotros tenga un diagnóstico como tal. Si yo ya tengo un diagnóstico de base, unas recomendaciones, ya es diferente, pero acá lo vamos a trabajar y muchas gracias por la pregunta. Es unas recomendaciones desde la parte preventiva. ¿Sí? Si nosotros ya tenemos una condición médica, ya es diferente, porque ya tendrías que cambiar colchón, tienes que cambiar almohada, tienes que cambiar posiciones, el mantenimiento de la posición cierto tiempo, ¿sí? Pero acá lo vamos a trabajar, es como si todos partiendo desde el punto que somos sanos y estamos previniendo. Muchas gracias, Amparo, muy amable. Y eso es bien importante, ¿sí? Es bien la parte cervical con la cadera haga un ángulo. Por eso la importancia de lo que decía la compañera de dormir de lado. ¿Sí? De lado también nos compensa el peso y hace que nuestra columna no todo el día esté en una misma posición o toda la noche. Al levantarnos de la cama debemos hacerlo en 3 tiempos. Me giro, me siento y me paro. Pero todos nos suena la alarma y salimos como caballitos sin freno. La idea es que podamos tener esos 3 tiempos, sobre todo por la espalda, por la columna. Si se dan cuenta en el segundo muñequito, hay una flechita donde dicen que lo importante es la región lumbar al pararnos. Al llevar los maletines pesados, que era la preocupación de la compañera con sus hijas, nosotros debemos no tanto alar, porque ahí estamos sometiendo al hombro a una extensión del codo, alando la cajita del mercado, sino que realmente sea empujar cuando nosotros vamos a hacer el mercado, cogerlo con las 2 manos y empujar nuestro carrito. Si nosotros llevamos maletines pesados a nuestros trabajos, la primera recomendación es realmente esta noche siéntense y miren qué cosas utilizamos dentro de nuestra jornada laboral. Si de maquillaje utilizamos 2, 3 cosas, llevemos las 2, 3 cosas, no nos pongamos a llevar todo el kit de maquillaje, ejemplo, las mujeres. Los hombres son un poquito más mesurados en ese tipo de cosas, estas recomendaciones sobre todo para las mujeres. Si vemos que no vamos a usar un saco o ese tipo, no las llevemos porque le estamos cargando cosas a nuestra columna. Por lo general y lo recomendable es que utilicemos el bolso utilizando nuestros 2 miembros superiores, hombro derecho, hombro izquierdo,
porque no es recomendable solamente el bolso en un solo hombro. Cuando utilizamos el bolso en un solo hombro, cámbienlo en la jornada. Voy a poner un ejemplo básico. Me voy para la oficina con el bolso en el hombro derecho. Cuando me vuelva a casa, me voy con el hombro izquierdo. Hacen esto, pero pues hacen un proceso de compensación. Al estar sentado, ojo, el estar sentado no es solo si yo tengo un elemento de confort, porque también pueda que yo tenga el elemento de confort y no sepa el buen uso. O pueda que no lo tenga y mis herramientas, mi higiene postural, no me da para tener una muy buena posición. Desde las posturas en mi sala, en el comedor, en el medio de transporte, es importante. ¿Qué es importante que tengas en cuenta cuando estás sentado? Que la espalda pegue al espaldar de la silla, esté recta. Que la cola esté bien atrás, la cadera esté bien atrás, que la cadera y la rodilla estén formando un ángulo de 90. Si nosotros medimos menos de 1,65 por la altura de nuestra superficie, necesitaríamos apoyapiés para que ese ángulo entre la cadera y la rodilla realmente sí esté y que los pies reposen totalmente sobre la superficie. Entonces el estar sentado no es solo los elementos, sino parte de nosotros, de cómo yo utilizo o cómo yo realmente estoy colocando, apoyando mi espalda. Si el espaldar de mi silla no es, o yo ya tengo un mal hábito, que es irme hacia adelante, pues me ayudo con una almohadita muy delgadita para apoyar la espalda. Si yo no tengo apoyapiés y mido unos 55, pues utilizo, las personas que trabajan desde casa, pueden utilizar cajitas y hacer su aditamento de apoyapiés, mientras que pueden solventar los elementos de confort. Al estar de pie es importante. Acá pues no nos aplica tanto porque no hay tanto trabajo de pie, pero sí la recomendación, sobre todo para las chicas, es que utilicemos el calzado adecuado. Muchas de ustedes utilizan tacones. Cuando vayamos a la oficina a tacones o en casa, no utilizar el apoyapiés porque eso también nos ayuda al aumento de la vena varis. Cambia de postura frecuentemente, si los brazos, revisen si los brazos están a la altura adecuada, es decir, cuando yo me siento, mi brazo debe quedar en ángulo de 90, como está en la fila del segundo muñequito donde les estoy señalando. Al cargar peso, siempre que carguemos peso, la espalda debe estar recta. ¿Alguien sabe cuánto peso puede cargar un hombre? Por norma, sin tener en cuenta factores genéticos, ambientales y demás. Dicen que el mismo, más o menos el mismo peso que tenga uno. No, dame cifras. ¿Cuántos pesos en kilos? Por ahí 60, por ahí 60, Yo peso 70 kilos, 70 kilos puedo levantar. 25 kilos. 25, Nelly, muchas gracias. Mira, en esto es bien importante. La norma nos dice que un hombre puede levantar 25 kilos, pero hay hombres que dicen, yo puedo levantar más. Yo soy muy fuerte. Sí, yo soy muy fuerte que la columna termina con desviaciones o con unos... Doctora, dime. Es que te iba a hacer una pregunta con respecto a que tú pusiste que alar el carrito del mercado no estaba bien, o fue que yo entendí mal. Sí, alar el carrito del mercado no es tan aconsejable. No es que esté bien o mal, pero no es aconsejable por la posición que debe tener el hombro hacia atrás. Me voy a devolver y ya tomamos lo de 2 veces. Doctora, pero es que uno como hace con el mercado, ¿tendría que ir con el carro todo el tiempo? Alar, pero lo que haces es empujar. Entonces, mira, en esta filmina... ¿Mejor empujar? Sí, ya les explico para que lo tengamos en cuenta. El hombro y el codo van hacia atrás, es decir, están en extensión llevando un peso, ¿cierto? Si esto es por espacios mínimos, es decir, 10 metros, no hay problema.
pero hay personas que ya entre 20 metros y 30 kilos, pues ya eso pone en disconfort al hombro. Lo que debemos hacer si mientras estamos haciendo la rutina de compras es colocar mi carro en la parte de adelante y lo que yo hago es empujar, porque en el empujar lo que yo hago es una extensión del hombro, pero mínimo, pero en esta lo que hago es el hombro hacia atrás. No sé si me hice entender. Sí, O abro, sí, te entiendo. Vale, Sí, te gracias. entiendo, pero pues me preocupa porque uno va y digamos a comprar las cosas y siempre es pesado y yo Debes siempre tener en lo halo. cuenta que no sea más de 20 metros. Cuando ya haces más de 20 metros es cuando estás ya en riesgo. Ok, doctora, gracias. La distancia y el peso, que ya lo complementamos con lo del peso que estábamos hablando acá. El peso para los hombres en condiciones, vuelvo y digo, que no tengan ninguna condición de enfermedad, la norma nos dice que podemos levantar 25 kilos el hombre. Puede levantar 25 kilos. La mujer podemos levantar hasta 12.5 kilos. Es decir, que si tú en el carrito llevas más de 12.5 con el hombro hacia atrás, ¿sí? Estarías por más de 20, estarías en riesgo. Pero si llevas 10 kilos a 10 metros, pues el riesgo es mínimo. ¿Sí me hago entender? Y los hombres también no pueden, ya, yo soy de la costa, porque eso también, voy a poner un ejemplo, yo soy de la costa, mido 1,90, peso 90 kilos, ¿puedo levantar 50 kilos? No, no lo hagan, ni por más de que tengan el cinturón, porque dicen, no, yo tengo la faja. No, la faja no te da la fuerza, el cinturón no te da la fuerza. Está comprobado para nosotros, colombianos, por nuestra contextura, obviamente con unos cuidados y demás, que solo podemos levantar 25 kilos los hombres y 12.5 las mujeres. Hay mujeres que por nuestra contextura, que son delgadas, que miden 1,50, no vamos a alcanzar ni a levantar 7 kilos, para que lo tengamos en cuenta. Estos pesos son los pesos máximos y debemos tener mesura al realizar esas actividades. Siempre debemos cargar cerca del cuerpo y no inclinarnos con las piernas estiradas. Lo de los planos, sí, para nuestra compañera que de pronto en archivo, siempre debemos estar en un plano de 1:10. Muchas gracias, muy amable. No, gracias, muy gentil. Disculpo una pregunta. Dime. Digamos, lo que tú estás hablando, digamos, de las posturas, los pesos que se puedan levantar. Digamos que se produzca alguna lesión, no podría decir ahorita qué tipo de lesión. ¿Se pueden corregir esas lesiones con terapia o tienen que ser cirugía o...? Depende. Depende de la intensidad sí, hay algunas de la que lesión. se pueden corregir, digamos, con terapia. Sí, sí. Si están en un estadio leve, se pueden corregir con las terapias, con terapia física, con tratamiento farmacológico. Pero si ya hay una lesión mucho más profunda, pues el último recurso sería la cirugía. Voy a poner el caso del túnel del carpo. El túnel del carpo inicia, ¿cierto? Inicia con una sintomatología que es la señora que nos dice que empieza a tener dolor, hormigueo y que ya llega hasta el codo. Su primer paso es ir a la EPS. En la EPS su médico le dice, le voy a mandar 10 sesiones de terapia física más tratamiento para el dolor. Con las 10 sesiones de terapia física, si estamos en un estadio leve, debe bajar el dolor del túnel del carpo y con el medicamento y los cuidados que le dicen cada 2 horas se va a levantar y va a hacer ese tipo de estiramientos. Entonces, en esos primeros estadios podemos hacerlo. Pero cuando ya está avanzada una hernia discal, pues ya sería la cirugía. Seguimos en esta, es importante con lo de los planos. Yo hago mucho énfasis en los planos porque no somos conscientes
cuando trabajamos. ¿Cuál sería mi plano de trabajo? Mi plano de trabajo es mi mesa, que mi mesa debe estar más o menos a 72 centímetros de altura, que me permita que los codos reposen y estén a 90. Pero muchos de nosotros hacemos actividades, tanto, acá estoy tomando de la vida diaria como laborales. Entonces, los lavaplatos que nos quedan a 1,10, entonces cada vez que yo subo y bajo los platos estoy haciendo ángulos de disconfort. Cuando estoy archivando, ¿cierto? También estoy haciendo ángulos de disconfort. Si esto es una vez al día por 10 minutos, no hay, el riesgo sería mínimo. Pero si yo dentro de mi jornada laboral solamente hoy me voy a dedicar a archivar, pues el riesgo es alto de tener un hombro doloroso porque está en un espacio de disconfort. El de lavar, el lavar la loza cuando nos tenemos que inclinar, los hombres acá de este grupo que lavan la loza y tienen que inclinarse, pues estamos haciendo una disconfort en columna y la idea es que podamos compensar eso, por ejemplo, con un banquito, ¿sí? Reposar y columna recta. Ahora sí vamos a hablar de los factores de riesgo al sentarnos. Ya hemos hablado de los factores de riesgo al sentarnos, hemos hablado de la columna, y acá les quiero mostrar para que ustedes, si de pronto no han hecho inspecciones de puesto de trabajo en nuestra compañía, en nuestra empresa, nosotros mismos podamos ir haciendo esas modificaciones ambientales. Es decir, vamos a retomar, dijimos que la espalda debe estar, nos ubicamos en nuestra tercera filmina, nuestra espalda debe estar recta, ¿cierto? Pegada al espaldar, nuestra cadera y la rodilla con un ángulo de 90 y si nuestra estatura nos lo permite, los pies reposando. Nuestros brazos deben estar también en ángulo de 90, apoyado el antebrazo totalmente en mi superficie. Cuñita ahí, debemos tener los elevadores abajo, es decir, las paticas de los teclados deben estar abajo. Mi pantalla debe estar al borde superior, es decir, que si no tenemos soportes de pantallas, pues cogemos una cajita, 3 libros y subimos que sea al borde superior de mis ojos. ¿Listo? El teclado y el mouse siempre deben estar alineados, son como hermanitos. No deben estar uno en el portateclado y el otro arriba, no, para evitar las desviaciones radiocubitales. Las chicas que a veces cruzamos la pierna, la idea es que no crucemos la pierna porque ¿qué pasa con las piernas cruzadas? ¿Qué pasa con los hombres cuando estiran las piernas y también las cruzan? Es que es como si tuviésemos como un caucho o algo que estuviese presionando pierna contra pierna y no deja que suba y baje el flujo sanguíneo. Entonces, tareita ahorita pueden quitarse de pronto las medias y van a ver si de pronto algunos ya en tobillos tienen como arañitas, es porque estamos cruzando la pierna y no estamos haciendo retorno venoso, que más adelante se nos vuelven venas varices. La recomendación es no cruzar la pierna. En el uso del celular ahora es muy frecuente. Nosotros llevamos nuestra columna cervical al celular. No, el celular lo debemos acercar a nosotros. Entonces, como la primera filmina, si ven que ya tiene ahí una pronunciación en la parte cervical, la idea es que estemos cerca, ¿sí? Acerquemos mi celular a los ojos, no la columna al celular. Lo mismo pasa cuando estamos sentados chateando, ¿sí? La idea es que podamos también tener un soporte, colocarlo en la almohadita y que mi espalda esté totalmente recta. Una pregunta, disculpa. Dime. Bueno, la postura del escritorio frente a donde utiliza uno el mouse, ¿es conveniente o no es conveniente la gomita esa que se tiene de silicona o de agua o de líquido para poner ahí la mano? ¿Sí o no? Gracias. Estaba ¿Afecta esperando esto en el esa... recambio o no? Sí, estaba esperando esa pregunta. Esa silicona hace 20, 25 años se la inventaron y realmente no es favorable. Voy a abrir mi cámara para poderles explicar un poquito. A ver, me cuentan cuando ya me estén viendo. La idea es que yo trabaje en... ¿Ahí me ven? Sí. La idea es que yo trabaje en esta posición de muñeca. ¿No me ven? ¿No me ven? Sí, Sí, ahí señor. se ve. Listo. La posición debe ser esta, la muñeca. Esta. Sí, se Esta supone debe ser que la sí. posición de la muñeca. Neutra.
Cuando tenemos los elevadores, es decir, la patica de los teclados, pasa a hacer esto, mi muñeca. Es decir, como si la tuvieses todo el día en el gimnasio. Ay, Cuando gracias. tenemos la gomita, pasa a hacer esto, mi muñeca. Entonces, estarías haciendo punto de presión en esta parte y estás en riesgo para un túnel del carpo. Lo mismo cuando usamos el portátil. Cuando usamos el portátil debemos tener teclado y mouse externo porque estaríamos haciendo punto de presión con la punta del portátil. Lo mismo cuando estamos sentados y corremos mucho mis manos. A ver, ven, yo miro por acá a ver cómo les muestro. Sí, ahí, no sé si me alcanzan a ver, la mano hace presión con el borde de mi escritorio. Ese no es el objetivo, la mano debe estar, el antebrazo debe estar totalmente en mi escritorio, porque es el riesgo túnel del carpo, no solo túnel del carpo, sino epicondilitis y demás dolor de hombro doloroso y demás enfermedades, que eso da para otra capacitación en desórdenes musculoesqueléticos en miembros superiores. Bueno, volvemos al uso de los maletines. Creo que he sido como reiterativa. Sí, aquí para la compañerita que hablábamos del carro de compra, mira, casi lo que hablábamos sí se puede hablar, pero teniendo en cuenta el tiempo y la distancia y el peso. Cuando yo llevo mi bolso, sí, claro, lo tengo agarrado de mis dos manos derecha, de mi lado izquierdo y mi lado derecho, pero me voy hacia el frente, no es lo convencional es que yo tenga mi espalda recta, como el del bolsito amarillo, ¿cierto? O como la chica que está acá. Cuando yo voy de compras, la idea es que yo no lleve un solo brazo las dos bolsas, sino que realmente haga un proceso de compensación en el uso de las dos bolsas. ¿Listo? Ahora el medio de transporte que utilizamos es muchísimo la bicicleta. Debemos cerciorarnos que nuestra bicicleta esté a la altura correcta. Para eso tenemos que mirar el ángulo de mi cadera, la rodilla y hacer la medición, que mi espalda esté recta, que no esté con la curvatura, que yo apoye, ¿sí? En la parte proximal, ¿sí? Ponga el pedal y no lo coloque totalmente en la mitad del pie porque pues me va a hacer una fuerza innecesaria que va a repercutir en la región lumbar. Bueno, pasos para una higiene postural en casa. ¿Aquí hay personas trabajando en casa? Sí. Sí, señora. Listo. La mayoría. Entonces vamos, Sí, señora. la mayoría trabajamos en casa. Entonces, primero, establecer un mejor lugar de trabajo y ubicar las cosas necesarias. Debemos establecer un espacio, yo lo llamo íntimo, individual, en lo posible para trabajar desde casa, en lo posible que no sea el comedor, ¿sí? Para poder tener todo ese espacio de privacidad y que nosotros tengamos nuestros dispositivos básicos como atención y concentración puestos en nuestra actividad. Segundo, personas que de pronto ya tengamos la silla ergonómica o si no la tenemos, lo que debemos tener en cuenta de la silla es lo siguiente. Mantén a una altura que puedas ubicar tus brazos y antebrazos a un ángulo aproximado de 90 y de igual forma entre los muslos y las piernas. Si no lo tenemos, pues podemos utilizar almohadas, cojines o espumas que te permitan mantener la espalda recta y a la altura. Eso es bien importante. Ajustar el computador. Coloca la pantalla completamente de frente. Siempre debemos trabajar con las pantallas de frente. Acá, ¿cuál es el truco? Tu pantalla debe tener 3 elementos. Estar de frente, a la altura y a la distancia. De frente, valga la redundancia, que yo esté de frente. Qué pena interrumpir con eso. Yo, por ejemplo, trabajo con un portátil y ¿Sí? digamos que la altura, pues uno como que siempre lo tiene como a nivel de la mesa. Entonces, digamos que cuál sería, de acuerdo a lo que tú dices. Ya vamos para allá. Entonces, con el monitor normal, la altura para el portátil para cuando usas portátil debes tener 3 elementos. El soporte de pantalla, el teclado externo y el mouse externo. No es recomendable trabajar por más de 2 horas continuas
en un portátil. ¿Listo? Sin esos 3 elementos. Entonces, todos nuestros elementos deben estar al borde superior del ojo. ¿Cómo debemos saber la distancia? Ustedes estiran su brazo, como el del muñequito, estiran su brazo y no deben alcanzar a tocar la pantalla. Esa es la altura, la distancia, perdón. Y de frente, y la altura sí es el borde superior del ojo. Es decir, la flechita que está en la parte de arriba que les estoy mostrando. Cuando trabajamos en portátil, que es esta segunda, si se dan cuenta, ella tiene soporte de portátil, tiene teclado y tiene mouse para que le dé ese confort. Ahora está muy de moda el uso de doble pantalla para proyectar. Es diferente cuando yo tengo una pantalla externa y yo proyecto en un lado. Cuando yo tengo pantalla externa, la recomendación es que mi pantalla externa debe estar cerrada para evitar la fatiga visual. Cuando yo trabajo doble pantalla, que como es el caso de esta filmina, de la tercera filmina donde les estoy mostrando, estas pantallas deben estar en forma de libro, a la distancia, a la altura y de frente, y minimizando este espacio visual. Que a la distancia, a la altura, porque esa es la que nos permite que no hagamos inclinaciones cervicales y terminemos con una cervical. No sé si hasta hay alguna duda o pregunta. Teclado y mouse. Gracias. Teclado y mouse, entonces el uso correcto es que deben estar alineados, ¿cierto? Como lo muestro en esta filmina. Ubica el teclado y el mouse a una misma altura y distancia de la misma superficie donde esté la pantalla. Aléjalo a 10 centímetros del borde del escritorio con el fin de facilitar el apoyo de los antebrazos. Evitar realizar movimientos bruscos, es decir, hay personas que colocan el teclado a un lado y el mouse al otro, no, la idea es que estén alineados. Como también está en la filmina, ya les había dicho, los elevadores abajo. Y un ejercicio bien importante que podemos hacer dentro de nuestra jornada laboral es alternar el uso del mouse. Entonces, esta semana lo voy a hacer con la mano derecha, esta semana lo voy a hacer con la mano izquierda. Eso también nos ayuda también a toda la parte neurológica. No solo el componente ergonómico, sino la parte neuronal. ¿Qué hacer si no se tiene una mesa para trabajar? Bueno, ¿qué hemos hecho para si no tenemos mesa para trabajar? O si no tenemos silla para trabajar, pues lo que debemos es ajustarla. Podemos ajustar con nuestras almohadas, podemos ajustar con cojines, podemos ajustar con cajitas para la parte de reposapiés. Ojo, no es lo ideal porque pues para eso están los elementos de confort, pero pues sí es una primera medida de prevención para nuestro autocuidado. Si nuestras mesas, si alguien está trabajando en mesa de comedor, lo ideal es que si es mesa de vidrio, debemos cubrir la superficie porque si no vamos a tener problemas a nivel de fatiga visual, porque pues nuestro ojo es un lente y el vidrio lo que hace una parte de refracción y nos puede dar toda la parte de fatiga visual. Súper importante, aunado a las capacitaciones, aunado a que tengamos los elementos de confort, de que le demos un buen uso, está toda la parte de pausas activas. ¿Qué son las pausas activas o por qué son importantes si acá solamente coloco 5 cositas de las pausas activas? Nos disminuyen el estrés, ¿cierto? Motivan y mejoran las relaciones interpersonales, estimula y favorece la circulación, mejora el desempeño laboral, mejora la capacidad de concentración. Y recuerden que las pausas activas no es ir por el cafecito, no. La pausa activa son ejercicios de movimiento de las articulaciones y estiramientos musculares en un tiempo de 5 a 10 minutos. Yo paro cada 2 horas, estiro 5 a 10 minutos y después continúo mi actividad laboral. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna duda que pueda surgir. Compañeros, ¿alguna pregunta, alguna duda? Aprovechemos que tenemos a la persona especializada en el tema.
No, por mí ninguna. Que participen en las pausas activas. Una pregunta. Mira, ¿cómo es posible que se afecte la circulación en los pies por una mala postura? Sí, sí es. Nosotros somos un todo, somos una cadena muscular y las cadenas musculares, lo que hagas en un músculo afecta en otro. Entonces, si nosotros estamos teniendo una mala higiene postural, no estoy sentada derecha, la cadera, acá está la columna, ¿cierto? Y acá baja la rodilla, la cadera, y si ellas están en este ángulo, pues estás haciendo presión. Si yo no verifico que mi silla tenga el espacio popliteo, es decir, ahorita todos pueden ir haciendo llevarse la mano atrás de la rodilla y verificar que quepa este dedito por ahí, pues no está haciendo el retorno venoso, lo que está haciendo es una compresión y eso puede dar una mala circulación. No tener el apoyapiés, o sea, tener la inclinación de la cadera con respecto a la rodilla, también nos puede dar una mala circulación. Entonces, esos espacios, por eso es importante estirar las piernas, más no cruzarlas, sino solo estirarlas. No te entendí lo del dedito, explícamelo mejor, por favor. Entonces, todos vamos a hacer este ejercicio. Vamos a ver cómo por acá les puedo mostrar. Ahí pueden ver mi silla. ¿Mi silla? ¿Pueden Sí, ver mi señora. silla? Entonces, Sí, señora. este espacio que está acá atrás de la pierna, ¿sí? Que da contra la silla, este mínimo espacio, debes procurar que pueda meter el dedito ahí. Porque es el que me permite que suba y baje el riego sanguíneo. ¿Sí? ¿Todos estamos haciendo el ejercicio? Sí, sí, Ya señora. entendimos el espacio. Ese es el espacio importante que debemos procurar, porque muchos de nosotros hacemos esto. No sé si ahí alcanzan a ver mis pies. Sí. Sí, los Entonces, alcanzo. eso no permite que haya un flujo sanguíneo. Mi posición es esta o esta. Sí, es verdad. Es verdad. Gracias. Entonces, Acá no lo que pasa, te lo consultaba porque yo tengo un pie inflamado y parecía que fuera un esguince, pero no es nada de eso. Circulación puede ser. Puede ser, Entonces, es una posibilidad. tareita, cuando lleguemos a casa, elevamos también los pies, los mantenemos, eso también puede ser antes de la jornada y después de la jornada laboral, elevamos los pies para pues también permitir el retorno venoso. Muchas gracias por la aclaración. No, señora, con gusto. No sé si hay alguna otra duda, pregunta. Compañeros, ¿alguna pregunta? No, señora, de mi parte no. O se nos durmieron. No, muy colaborativos, muy juiciosos. Bueno. Estamos atentos. Sí. Un Compañeros. público muy participativo. Te voy a hacer entonces una pregunta. Aquí no lo tengo, pero en mi casa yo tengo un mouse especial. ¿Ergonómico? Sí, para poder yo trabajar con mi computador. ¿Sería ideal tener esos mouse o no? Es ideal, el mouse ergonómico lo que te permite es, no sé si me ven mi mano ahí, ¿tú me ven? Pues si la levantas, sí. Ahí. Sí, ahí te vemos. Sí. Listo. El mouse ergonómico lo que me permite es esta posición, ¿cierto? Trabajas con el pulgar y trabajas. Sí. Es favorable porque lo que haces es cambiar e ir en el sentido que van las articulaciones, en el sentido que van los músculos, ¿cierto? Con el otro tenemos que hacer esto todo el tiempo. Sí, es que ¿cierto? y ahí duele mucho la mano. Sí, entonces la compensación con el mouse ergonómico, ¿cuál es la recomendación del mouse ergonómico para las personas que hasta ahora están empezando a utilizar el mouse ergonómico?
No lo implementen de una, hay que hacer un proceso de entrenamiento paulatino, porque ahí le estarías diciendo, le estás dando como unas respuestas al cuerpo de una manera, un cambio brusco. Entonces, la idea es que yo compro hoy el mouse ergonómico y entre mi jornada de 8 horas trabajo 1 hora, después 2 horas, después 3 horas, hasta que ya mi proceso, mi cerebro, mis articulaciones se conectaron y ya lo pueden empezar a integrar. Gracias, doctora. Bueno, con gusto. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Cuál es la importancia de la higiene postural? Uno, nuestro autocuidado. O sea, eso empieza por nosotros, nuestro autocuidado. Tener las pausas activas y los elementos de confort. Son esos 3 elementos, pero si a mí me dicen parte de nuestro autocuidado, porque no es solo la higiene postural en la parte laboral, en muchas actividades que hacemos, en todas, está la parte de higiene postural. Agradecerles el espacio, son muy participativos, espero pronto seguirlos acompañando en otros espacios de capacitación. Estos temas son muy importantes. Si los conocemos, los podemos cuidar, pero si no conocemos, pues es muy difícil cuidar nuestra salud. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro que sí, por ahí hay otra pregunta. Gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias. Los lentes antirreflejos, aunque no son necesarios todo el día, sino solo cuando trabajamos en el computador, si por costumbre no nos lo quitamos, ¿hay algún problema dentro del manejo de estos lentes? No, estás haciendo desde la parte preventiva y eso daría para otra capacitación sobre higiene visual, fatiga visual y pantallas visuales. Pero si lo tienes de protección y pues ya lo utilizas todo el tiempo, no hay ningún problema. Mil gracias, muy amable. Muchas gracias. ¿Más preguntas, compañeros? Señora. Listo. Entonces voy a proceder a tomar la captura. La fotografía de la capacitación. Por favor, abrid sus cámaras si son tan amables. Abra la Doctora cámara. Olga, muchísimas gracias, muy amable por esa socialización tan importante. Compañeros, recuerden que vamos a compartir el link del quiz en el chat de acá de la reunión. Gracias. Muchas gracias, les deseo una feliz tarde para todos, un feliz día, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias. Feliz día, bendiciones. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, compañeros, voy a empezar con la primera captura. Por favor. Muchas gracias. Cámaras. Los que no tienen nombre ni cámara abierta, por favor, les sugiero marcar su nombre. Bueno, creo que llegué aquí ya a todos, entonces voy a empezar. Captura 1. Captura 2. Micrófonos, por favor. Captura 3. Les recuerdo a todos, por favor, marcar en Zoom con su nombre, si no tienen foto ni nada, porque veo que hay varios Andrés y pues sin apellido no se sabe quién es. Bueno, compañeros, muchas gracias. Por favor, no se desconecten. Yo no voy a cerrar la sesión hasta que resuelvan el quiz. Y por favor, sí, los invito a cerrar sus micrófonos. Muchas gracias por la asistencia a todos. Gracias. Marinita, gracias. Gracias, compañera. Disculpa, yo no veo el link del quiz. No lo han compartido. Ah, bueno, gracias. Yo tampoco. Sí, no voy a cerrar sala, no se preocupen. No voy a cerrar sala sino hasta que nos compartan el link. Marina, ¿nos compartes el link, por favor?